Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por venir, a pesar del día feo. Está bueno ver tanta gente. Para mí es un gran orgullo darles la bienvenida a esta, que es una instancia que me parece que es muy necesaria. Siempre son buenos estos encuentros para hablar de lo que nos identifica, de los principios que nos rigen y de vuelta, que son la identidad nuestra, de este partido político, de esta colectividad política. Yo le voy a presentar a Ope, voy a ser breve, pero me gustaría hacer algunas puntualizaciones que me parecen importantes. ¿Cuál es el desafío que tenemos como generación cuando nos enfrentamos a la figura enorme que es la figura de José Valle Ordóñez? Tenemos que evitar, para mí, esta generación y todas, cuando miran al pasado, tienen que evitar la tentación que a veces se da de que la devoción que sentimos al mirar esas figuras tan grandes nos tienden a querer replicar automáticamente el pasado. Yo creo que esas cosas comprometen el presente, significa que no estamos entendiendo el presente y a veces también comprometen el futuro. A mí me parece que el vallismo, si hay algo que no se identifica con el vallismo, es el dogmatismo. El vallismo no se explica solamente con un manual de ideas. No se puede interpretar el vallismo sin tener en cuenta la gran obra que hizo el vallismo. Una cosa va con la otra. Por lo tanto, a veces sacar un pedacito, por ejemplo, lo que se hace a veces es sacar el sesgo social y tratar de mirar eso y solamente eso y definir así el vallismo, es un grave error. El vallismo tiene un enorme compromiso con los más desfavorecidos, un enorme compromiso social y con la justicia social. Pero por otro lado tenemos el deber de ser eficientes, porque si no, toda esa sensibilidad social que nos identifica no se puede ver plasmada en la realidad. Y eso, quienes hoy se abrogan de vallismo y que tuvieron un tiempo que quizás sea mayor que el que tuvo el José Valle Ordóñez, y no pudieron concretar algunas de las reformas que son más importantes para lo que es la política y lo que busca el vallismo, que es justamente la paz social y que la gente viva mejor. Yo creo que les queda enorme ese término. Recordemos que también el vallismo es, si lo vamos a mirar, cómo encaramos lo social. Yo me referiría específicamente a la movilidad social ascendente. La gran obra del vallismo justamente sobre la premisa de nadie es más que nadie, nadie tampoco es menos que nadie, todos tenemos que tener las mismas oportunidades en este gran país. Y lo que se hizo por la educación, las reformas educativas fueron enormes, buscando siempre la universalidad y que todos los uruguayos, nazcan donde nazcan, tengan la posibilidad de, por sus propios méritos, subir en la escala social. Eso nos define. Por lo tanto, hoy podemos decir que lamentablemente se ha fracasado con mucho éxito en ese tema. Nosotros tenemos para adelante, y con ese gran legado que es el vallismo, una enorme reforma educativa por delante. Y el programa nuestro del Partido Colorado, con un gran componente vallista, justamente se basa en eso, tiene como pilar principal la educación. Otra de las cosas que me gustaría, y si me permiten, porque no quiero ser larga, la verdad que es un tema que me apasiona y bueno, me encantaría hablar mucho más, pero sé que Ope también tiene algo muy lindo preparado. Pero a mí me gustaría referirme a lo último, que es también la confusión que hay a veces con el vallismo, el vallismo tuvo una gran actuación en la protección de los más desfavorecidos, como dije, pero no fue con una visión de odio de clases, ni de lucha de clases tampoco. Fue justamente una protección que en su momento era muy necesaria por ejemplo, para el trabajador, para la persona común que tenía una posición desfavorable, pero no solamente contra el patrón o frente al patrón, también, y eso nunca se dice, frente al Estado.
Y me gustaría leer algo, una nota, espera que la encuentre, la voy a encontrar, algo doctrinario que él escribió sobre el impuesto. Voy a leer un pedazo, pero me parece que es muy ilustrativo, si me deja Ope. Pero lo voy a leer porque me parece que es muy ilustrativo y también viene mucho a la actualidad. El trabajo, dice, a ver, vamos a hablarte sobre el impuesto que pesa sobre ti y que tú pagas sin saberlo. Tú habrás vivido alguna vez en un pueblo cuyos dineros sean escandalosamente derrochados. Habrás visto al gobernante de ese pueblo levantar una inmensa fortuna en un momento, construir magníficos palacios en la ciudad, espléndidas granjas en el campo y desplegar a todas las horas del día un lujo que muchas veces te habrá deslumbrado. Habrás visto hacer otro tanto a los hombres que forman la corte de ese soberano, sus hermosos caballos, sus carruajes, sus cómodas y fastuosas viviendas, sus quintas de recreo. Todo esto habrá llevado a la desesperación a tu alma en un día de hambre o de frío. ¿Alguna vez habrás sido pisoteado por los caballos o coches de esos orgullosos magnates? ¿Y has pensado que pagas esa riqueza con tu trabajo? Pues es así y vamos a explicártelo. Recuerda, no hablamos en este momento de las fortunas legítimamente adquiridas, de las que se han adquirido tus compañeros con el trabajo, ni de la que tú puedes adquirir mañana del mismo modo. Hablamos de las fortunas robadas por los administradores de dineros públicos, de un pueblo, de esas fortunas manoteadas al producto del impuesto. Tú vas a una sastrería, te vistes y pagas. ¿Crees que has pagado solamente el importe de tu ropa? Pues te equivocas. El introductor ha tenido que pagar un tanto en la aduana sobre el valor de los géneros, bla, 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 bla. Concluyamos. Los gobiernos que derrochan los caudales públicos te roban. Los gobiernos honrados te hacen la vida más cómoda y más barato. A ti te conviene un gobierno honrado. Con este, tu fortuna y bienestar irán en aumento. Con aquel, irá en aumento tu miseria. Si tú y el pueblo que trabaja como tú comprendiera bien todo esto, no habría gobiernos malos, ni habría tantos ricos malvados, ni tantos pobres sumidos en la miseria en este mundo. Bueno, con esto creo que en esto queda claro. Primero, que la propiedad no es una enemiga. Valle promovía que cada uno llegue al máximo y defendía muchísimo los derechos individuales. Y por otro lado, que los abusos no siempre que los abusos muchas veces están del Estado y que tenemos que tener cuidado. Como pasa, por ejemplo, en una Venezuela que hoy está en una situación de tiranía absoluta, tiranías que el vallismo condena y condenó siempre. Por lo tanto, el hecho de que nuestro gobierno hoy en día esté mirando para el costado y se esté negando a condenar esas atrocidades, los vallistas lo tenemos que condenar y tenemos que decir que nosotros estamos para condenar todas las tiranías. Bueno, muchas gracias, les paso la palabra a Ope. Bueno, buenas noches a todos. Parece que somos todos amigos, un gusto compartir esta jornada, que pese a estar en plena campaña electoral y cuando ya faltan menos de 50 días para las elecciones, a mí me gustaría que tuviera un tono distinto al que es habitual en los actos de campaña, donde hay mucha adrenalina, mucho entusiasmo, mucha fuerza, y hay temas que dan para encararlos de otra manera, con más serenidad y con un tono más reflexivo, si se quiere. Eso es lo que intentaré por lo menos hacer hoy, porque me parece que esta cuestión de dónde está el vallismo y los contrastes ideológicos entre el vallismo tal como lo entendemos nosotros y otras versiones que pretenden circular por ahí, se prestan a equívocos, se prestan a confusiones, sobre todo para la gente que se está arrimando a la política, que tiene su primera elección ahora, que está empezando a escuchar, que quizás forma parte de ese grupo de indecisos, que no sabe
definen todavía quiénes van a votar. Y entonces me parece que es bueno tratar de hacer nuestro esfuerzo y aclarar algunas ideas, aclarar las cosas por lo menos tal como las vemos nosotros desde nuestra perspectiva. Y este tema del vallismo y la izquierda viene prestándose a discusiones y a contrapuntos desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que el vallismo empezó a hacer su obra y la izquierda empezó a criticarlo. La izquierda que no era, allá por principios del siglo XX, lo que es hoy. Recordemos que primero... ¿Perdón? Bueno, recordemos que a principios del siglo XX surgió primero el socialismo, luego apareció el comunismo, había de forma inorgánica expresiones anarquistas también, pero estábamos muy lejos de lo que recién, mucho tiempo después, en el 71, fue la conformación del Frente Amplio. O sea, hay que tener en cuenta estos distintos momentos históricos para que no se nos crucen los cables y no surjan confusiones. Pero mucho antes de que surgiera el Frente Amplio, había críticas desde la izquierda ideológica, digamos, a Valle y al vallismo. Críticas que venían desde gente que se identificaba con el pensamiento marxista y específicamente marxista-leninista, gente que escribía desde el Partido Comunista. Hay un libro de Francisco Pintos, por ejemplo, de comentario y crítica del vallismo, escrito en un tono muy respetuoso y por momentos hasta admirativo, pero fuertemente crítico también y marcando un rumbo crítico que se va a continuar, yo diría que prácticamente durante todo el siglo XX, con algunas variaciones a las que luego me referiré. ¿Y cuál es esa crítica que se le hace desde la izquierda marxista, y específicamente marxista-leninista, al vallismo de Don Pepe, al primero? Dice, bueno, sí, Valle hizo mucha cosa buena, mucha cosa importante, nosotros no vamos a negarlo, pero no se atrevió a ir al fondo de los problemas. No tocó la estructura real de poder de nuestra sociedad, no tocó lo que es la propiedad de la tierra, el latifundio. Con eso Valle no se metió. Tampoco entendió que la cuestión es entre clases. Hay un antagonismo de clases que hay que resolver porque si no, no superamos las contradicciones profundas de esta sociedad en que vivimos. Y además está el tema de la lucha contra el imperialismo, que Valle tampoco asumió en su cabal dimensión. Entonces, estas eran las críticas fundamentales, que decían, Valle estaba bien intencionado, estaba bien inspirado, hizo cosas valiosas, cosas importantes, la legislación social, la creación del dominio industrial y comercial del Estado, todo eso sí, pero se quedó a mitad de camino. Valle era un reformista y lo que hay que hacer es la revolución. Yo diría que la síntesis de la crítica de la izquierda, el pensamiento de Valle, del mismísimo Valle de Ordóñez en aquellos años, es esta que acabo de resumir así. La izquierda criticaba a Valle porque lo tachaba de reformista y decía aquí lo que hay que hacer es la revolución. Y llevar las cosas, en fin, hasta su término, es decir, la expropiación por la sociedad de los medios de producción. De esa manera desaparecerían las clases sociales, llegaríamos a la sociedad sin clase, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese era el meollo de la crítica. Fue pasando el tiempo y las circunstancias cambiaron y empezó a aparecer un sesgo nuevo, un ángulo nuevo de la crítica. Porque todo esto que yo decía, que les acabo de decir, venía de la izquierda marxista-leninista, del Partido Comunista. Era gente con fuerte arraigo sindical, naturalmente, era la vanguardia del proletariado, y hacía la crítica desde esa perspectiva. Después fue surgiendo otra izquierda en el Uruguay, una izquierda más intelectual, una izquierda universitaria. El emblema de eso, si ustedes quieren, Marcha y Quijano, que critica también al vallismo, pero no exactamente a los mismos términos. Critican el dirigismo de Luis Valle, el clientelismo, las prácticas viciosas de los partidos tradicionales y en particular de quien estaba en ese momento en el gobierno, que era el Partido Colorado, encarnado en la figura de Luis Valleverres. Y bueno, y complementan de esa manera las críticas que venía haciendo desde antes esa otra izquierda marxista a la que me referí ya hace un ratito. Y luego hay otras variaciones también. Después de la dictadura vino el restablecimiento democrático
El nuevo gobierno colorado, que comenzó en 1985, tuvo que hacer frente a la situación que había dejado la dictadura, que era muy severa en términos económicos y sociales, lo recordamos todo, no voy a abundar en detalles porque son bien conocidos y no tenemos mucho tiempo, pero recuerden ustedes que en aquellos momentos no se podía hacer, digamos, no había espacio para hacer política de vacas gordas, de reparto de beneficios o dinero, de empleos públicos, etc. Al contrario, fue un escenario político y económico y social muy difícil, en el cual hubo que hacer maravillas para restaurar derechos, para empezar a reparar en los enormes daños que habían causado los 12 años de dictadura. Y a partir de ahí empieza, además, a discutirse otros temas, y cómo tenía que plantarse ese nuevo Uruguay de 1985, que se enfrentaba a lo que era un mundo nuevo después de un paréntesis de 12 años, y la actitud de los gobernantes y de las otras fuerzas políticas que estaban en el Parlamento no era la de decir tenemos que volver al pasado, que eso hubiera sido irracional. La actitud era, bueno, estamos en un mundo distinto, ¿cómo tenemos que hacer para darle posibilidades de crecimiento, de desarrollo económico al país? Hay que buscar nuevos horizontes, hay que plantearse nuevos problemas, entre ellos, muy importante, la cuestión de la inserción internacional del país. ¿A quién le vamos a vender nuestra producción? ¿Para quién vamos a trabajar? ¿Para quién vamos a producir? Y todo eso, cuando además había, insisto, restricciones fuertes, restricciones fiscales, por ejemplo, restricciones financieras. Acuérdense los problemas de los bancos en aquel primer periodo de la presidencia de Sanguinetti. Entonces, todo eso impedía hacer política de manga ancha, de reparto, como había en los años 40, por ejemplo, de vacas gordas. Y entonces la izquierda empieza, ya constituida en Frente Amplio, empieza a criticar desde otro ángulo. Dicen, pero estos ballistas no son verdaderos ballistas, estos son otra cosa. Estos, en vez de estar pensando en crear más beneficios sociales, mejores leyes obreras, etcétera, la política de manga ancha, en vez de eso, están pensando reformar las empresas públicas, de buscar equilibrios fiscales que implican ajustes y restricciones. Es decir, se están apartando de lo que fue el último vallismo que habíamos conocido, el vallismo de Luis Valle. Todos recordamos, por lo menos muchos de nosotros, recordamos la crítica de esos años. Entonces ahora la crítica era, esos que dicen que son vallistas en realidad no lo son porque se han apartado, están buscando otros rumbos, están buscando otras cosas. Y en esa clave crítica va a transcurrir buena parte de lo que fue el final del siglo XX. Pero van pasando otras cosas también. En 1989 se produce la caída del muro de Berlín, en el 91 se disuelve la Unión Soviética, se disolvió formalmente, dejó de existir, fue la implosión del mundo socialista, con todo lo que eso significó. Todo lo que había sido, digamos, el sueño de generaciones y generaciones de que había un mundo distinto, un mundo socialista que iba a traer la felicidad, la justicia, la prosperidad, y que, bueno, todo lo que había de negativo en esos años era simplemente los precios, los peajes que había que pagar para llegar a la sociedad feliz, la sociedad del pan y de las rosas, como decían los comunistas. Todo eso se vino abajo, se cayó la estantería. Y eso tuvo repercusiones profundas en la izquierda de todo el mundo, que veía que ese ideal en el que habían creído, en el que habían hecho una tan fenomenal inversión hasta emocional, gente que se jugó la vida literalmente, algunos la perdieron, pero otros la arriesgaron, pusieron en peligro sus carreras, su familia, por todo eso que un día resultó que no era lo que se creía que era. Y empezaron a aparecer las revelaciones de la verdad, la opresión, la dictadura, la miseria, todo eso que se sabía de antes pero que no se reconocía. No hubo más remedio que reconocerlo porque los hechos estaban allí y rompían los ojos. Esa crisis del mundo socialista no impidió que aquí el Frente Amplio siguiera creciendo y siguiera votando muy bien. En el 89 ganaron la Intendencia de Montevideo. El Frente siguió su camino. Y en el 2004, después de lo que fue la crisis nuestra del año 2002, llegaron finalmente al gobierno. Entonces teníamos en ese momento una izquierda que había perdido su referencia global, universal, que era el mundo socialista, la Unión Soviética, etc. Quedaban algunos bastiones, como Cuba, por ejemplo, con la cual
la izquierda nunca se metió. Alguna expresión aislada, alguna crítica solitaria, pero orgánicamente, al contrario, se la defiende hasta hoy a rajatabla. Pero se perdió la referencia universal, cambió el mundo. Se dijo que el mundo entró a una fase unipolar, donde los Estados Unidos eran, hasta hace unos años, la única superpotencia que era realmente tal. Y además el frente había pasado a tener las responsabilidades del gobierno. Ya no era cuestión de hacer discursos sobre lo que había que repartir o sobre cómo había que hacer las cosas, sino que había que hacerlas efectivamente y había que administrar una sociedad que además estaba en crisis. Entonces todo eso produce una profunda conmoción ideológica de gente que en determinado momento se encuentra con que había quedado colgada del pincel, porque el piso que era ese mundo socialista idealizado durante tanto tiempo había dejado de existir, se había desintegrado bajo sus pies. Entonces, en este contexto, en este clima, buscando referencias ideológicas, hay sectores del frente que ya no dicen que el vallismo es reformista y es poca cosa, que ya no dicen que el Partido Colorado se apartó del vallismo. Dan el último paso y dicen, el vallismo del siglo XXI somos nosotros. Así llegamos a esto. Y esto es lo que nos tiene que... No, yo no soy. Y esto es lo que nos confronta a nosotros ideológicamente y nos obliga a preguntarnos, bueno, pero ¿quién es quién? ¿Quién quiere qué? ¿Dónde estamos parados? Y yo digo, podemos entretenernos en los episodios de la política cotidiana, las cuestiones menudas, y agarrar por ahí. Pero me parece que esto merece una visión más a fondo, más profunda. E ir a las bases ideológicas de esto. Las bases ideológicas de lo que es el vallismo y las bases ideológicas de esa izquierda que en el fondo sigue siendo una izquierda marxista. Porque aunque haya individuos que no lo sean, haya grupos que no lo sean, las fuerzas dominantes en el bloque de la izquierda política y social sí son marxistas, y algunas lo dicen expresamente. Está perfecto, están en todo su derecho, no hay ningún pecado. Simplemente que es bueno saber quién es quién. El Partido Comunista, obviamente, el Partido Socialista, el MPP, otros sectores, y por supuesto el PIT-CNT también, que en su visión de las cosas responde a una visión marxista de la sociedad y del Estado, que bueno, ellos después manejan la cuestión de que no están alineados políticamente, aunque tampoco son neutrales, todo ese discurso, pero sabemos que en los hechos funcionan como aliados del Frente Amplio y responden a esa misma visión marxista. Entonces, me parece que la confrontación ideológica que tenemos que plantearnos para saber quién es entre el vallismo y el marxismo. ¿De dónde viene cada uno? ¿Cuáles son las ideas básicas de cada uno? El vallismo nace en el Partido Colorado, yo digo que es una rama del gran tronco colorado, y esto indica una filiación ideológica precisa. El vallismo es una rama del gran tronco liberal y republicano que es el Partido Colorado, que hunde sus raíces en la revolución artiguista, que también se hace con el signo ideológico del republicanismo liberal y de la Constitución del 30, que responde a las mismas ideas, con variaciones, seguramente no es lo mismo el republicanismo de Artigas que el liberalismo de la Constitución del 30. Y por supuesto que hay matices, pero en definitiva la matriz es la misma, es la matriz liberal, cuyo gran paradigma, digamos, es aquello del contrato social. Es una forma de ver la sociedad compuesta por personas libres e iguales en dignidad y derechos que se ponen de acuerdo para vivir juntas y cada vez de la mejor manera posible en un marco que les garantice los derechos básicos a cada uno. Es decir, es un orden republicano donde el poder radica en la nación, pero ese poder no se puede ejercer de cualquier manera, sino que tiene que respetar siempre los derechos individuales. Ese es el equilibrio republicano y liberal. Los partidos políticos uruguayos, los partidos tradicionales, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, hunden sus raíces ahí. Después nos peleábamos a muerte en las cuchillas, pero por otras cosas, pero eso no estaba en discusión. Por eso la Constitución del 30, tantas veces violada, durante tan poco tiempo efectivamente aplicada, porque el siglo XIX, desde el punto de vista de la vigencia constitucional, fue un desastre. La gente se peleaba y se mataba, porque se acuerdan que a la banda oriental le decían la tierra purpúrea, por la cantidad de revoluciones que había habido y la cantidad de sangre que se había derramado. Pero más allá de eso, o sea, de que en los hechos no funcionaba la Constitución del 30, nunca hubo otro ideal,
Nadie dijo, ni los colorados, ni los blancos, ni nadie, hay que dejar de respetar este modelo republicano y liberal, vamos a ir a otra cosa. Acá a nadie se le ocurrió nunca que tenía que haber un rey, por ejemplo. En otro lado de América sí, pero acá nunca, jamás. Entonces, esa es la base del republicanismo liberal, que es la base de nuestros dos partidos históricos. Y el vallismo viene de ahí, tiene esa visión básica de la sociedad. Seres libres e iguales que se ponen de acuerdo, constituyen una república y arman un Estado, esa república, que tiene que respetar los derechos de las personas que lo constituyen. No es una visión idílica. Es decir, el vallismo no cree que en esa república, en esa sociedad que constituye políticamente la república, todo esté bien, no haya conflictos, no haya injusticias. No, en absoluto. El vallismo acepta y reconoce que hay conflictos en la sociedad. Lo que dice es que hay que propender a que esos conflictos se resuelvan pacíficamente, a través de la ley, y en su momento, a través del sufragio universal, que pone en la mayoría su propio destino. Váyase mucho hincapié en esto, sobre todo con todos los, digamos, el discurso posterior a la guerra del 4. Dice, bueno, acá se terminó la época en que las cuestiones se dirimían en las cuchillas, ahora la ciudadanía dispone del voto para labrar su destino. Y es a través del voto, a través del proceso democrático en el que ocupa un lugar central la razón, es a través de esos mecanismos donde la gente discute sus problemas y busca entendimientos en el plano de las ideas de justicia. Valle dice, yo no creo que haya que dividir a la gente en función de lo que tienen o dejan de tener. Hay que dividirlos en función de sus ideas, de lo que quieren, de lo que sienten. Esa es la verdadera división. Y para resolver los problemas de la sociedad, la cuestión no es, digamos, combatir la perversidad o la mala voluntad de algunos. La cuestión es encontrar fórmulas justas que le den a cada uno lo que corresponde. Y la dificultad está en encontrar esas fórmulas de justicia que cambian según las circunstancias, los problemas son distintos, los cambios son incesantes. Pero la cuestión es esa, enfrentar los problemas y buscar a través de la razón soluciones justas. Que hay distintos ideales de justicia que para unos son una cosa, para otros son otras. Sí, por cierto. ¿Y cómo se dirimen esas diferencias? A través del voto. Y dice don Pepe, tengo ahí un montón de citas del libro que es fantástico, la polémica Valle-Mibeli, editada por Milton Banger, lo recomiendo a todos, no se lo pierdan, pero si me pongo a leer citas terminamos mañana. Entonces digo, don Pepe dice, hay que buscar las soluciones a través de la razón, a través de la ley, y no olvidemos que el sufragio universal pone el poder en manos de la mayoría. Y dice Valle, nosotros no llegamos al sufragio universal por la presión de las masas desposeídas e incultas. Nosotros llegamos al sufragio universal porque aún entre la gente que está en mejor posición social, a través de las ideas se llegó a la conclusión de que eso es lo justo. Y esta es la demostración de que las ideas de justicia pueden más que los intereses y las mezquindades. Y este es el camino del progreso y del bienestar. Y eso es el gran andarivel filosófico por donde transita el vallismo y las demás expresiones, por supuesto, liberales y republicanas que en el mundo hay, con distintos énfasis, con distintos matices, por supuesto. Pero lo principal va por ahí. En cambio, desde el punto de vista marxista, las cosas son absolutamente distintas. El paradigma dominante no es el contrato social, sino la lucha de clases. Es totalmente distinto. Acá la visión marxista, expresada por primera vez y de manera más orgánica y completa en el Manifiesto Comunista de 1848, dice acá, la gran división es entre explotados y explotadores. ¿Cómo se produce esa división? Bueno, el día que surge la propiedad privada de los medios de producción. Lo que tienen los medios de producción explotan a los que no lo tienen y tienen que vender su trabajo. Cambia a través de la historia, tiene distintas modalidades. En la antigüedad había patricios y plebeyos, después en la época feudal estaban los señores feudales y los siervos de la gleba, y en nuestra época es la burguesía y el proletariado.
Esas son las dos clases, los que tienen los medios de producción y los que no lo tienen y tienen que vender su fuerza de trabajo. Esto es una contradicción insuperable. La única forma de arreglar esto es barriendo con las clases sociales, para lo cual hay que terminar antes con la propiedad privada de los medios de producción. La sociedad se los tiene que adueñar. Esa es la revolución que hay que hacer. No es cuestión de votar simplemente ley de 8 horas o permitir que se formen los sindicatos. Todo eso son reformitas. Lo que hay que hacer es ir al fondo de las cosas, hacer la revolución, tomar para la sociedad la propiedad de los medios de producción, lo cual va a llevar un tiempo intermedio, que es el de la dictadura del proletariado, y al cabo de todo eso no habrá más clases sociales porque desaparece la contradicción entre los que tienen y los que no tienen. Y entonces sí estaremos bien. Pero el camino es totalmente distinto del que habíamos visto recién, planteaba Valle Ordóñez y los liberales, republicanos, demócratas, etc. Desde esta perspectiva, cambia la visión de la política y cambia la visión de la economía. Marx dice además que las formas materiales de producción son las que determinan las relaciones de producción, las relaciones de propiedad, y esa base económica de la sociedad, esa infraestructura económica y social, es la que después produce una superestructura de ideas, etc. Eso más adelante, al final de su vida, Engels lo va a corregir, pero acá no importa, vamos a trazo grueso para simplificar. Lo que dicen es la base económica, la base material de la sociedad, la que produce, como si fuera una secreción de los gusanos de seda que producen seda, bueno, esa infraestructura material y de relaciones de propiedad es la que segrega ideas, la que segrega los órdenes normativos, el orden moral, el orden religioso, el orden jurídico. El derecho es un instrumento de dominación de una clase sobre otra y el Estado, en definitiva, es lo mismo, instrumento de dominación de los explotadores sobre los explotados. Este es un esquema muy grueso, pido disculpas porque es grueso, pero se entiende así. Entonces, imagínense ustedes qué visión se puede tener desde esta perspectiva de la democracia. La democracia no es, vistas las cosas de esta manera, algo que valga por sí mismo. Es una forma jurídica determinada que responde, como todas las demás formas jurídicas, a los intereses de la clase dominante, que en un momento histórico determinado puede representar un avance respecto de formas anteriores, una dictadura, por ejemplo, o un régimen monárquico. La democracia es en ese sentido un avance, pero que de ninguna manera es el punto de llegada, es el punto terminal. ¿Por qué? Porque el punto terminal, el punto de llegada desde esta perspectiva marxista no es un régimen político, sino que es la base económica que a su vez va a determinar a la postre el régimen político. Entonces la democracia puede ser el camino que permita avanzar hacia el socialismo, pero no tiene mayor valor por sí mismo, por sí misma. Entonces, si en determinada coyuntura histórica aparece un atajo, un camino más corto, que permita ir hacia ese objetivo buscado, sin tener que pasar por todas las formalidades de la democracia, todo esto de tener que ganar las elecciones con el riesgo de que después te gane el otro, todo eso, entonces bienvenido sea el atajo. Eso explica que en febrero del 73 el Partido Comunista haya apoyado el golpe militar que venía embanderado con aquellos comunicados 4 y 7 que planteaban reformas de avanzada, reformas entre comillas progresistas. Desde el punto de vista democrático y constitucional, aquello fue una traición a la democracia. Desde el punto de vista de las ideas del Partido Comunista, no era una traición, era ser consecuentes con su manera de ver las cosas. A través de los militares que forman parte del pueblo, no se olviden que en aquellos tiempos se decía el Partido Comunista, la cuestión no es entre civil o militar, es entre oligarquía y pueblo. No sé si les suena. Pero digo, a partir de esa visión de las cosas, ellos dicen, las Fuerzas Armadas son parte del pueblo, se reclutan en el pueblo. Y por lo tanto, en esta contradicción que es la importante, que es la relevante, que es la fundamental, oligarquía o pueblo, las Fuerzas Armadas están jugando hoy un rol positivo, un rol progresista. Entonces, apoyaron el golpe de febrero del 73. Entonces digo, vale la pena detenerse en las ideas, porque así uno entiende después las conductas.
¿Por qué pasan las cosas? Bueno, si uno piensa de determinada manera y es consecuente con esa manera de pensar, luego se ubica ante los acontecimientos en función de esas ideas. Bueno, después pasó lo que pasó, como sabemos, y hoy por hoy el Partido Comunista dice que aquella posición de febrero del 73 fue un error, y es bueno que lo reconozcan como tal. Sin embargo, siguen apoyando a Cuba y siguen apoyando a la Venezuela de Maduro, lo que demuestra que su conversión democrática no es tan profunda. Entonces digo, tengamos presente estas cosas, porque son las que van caracterizando ideológicamente a un partido político y a otros. Ahora, esto, que es así en el plano político, si estas cosas tienen estas consecuencias en el plano político, las tienen también en la economía, porque no se olviden que esta visión marxista de las cosas entiende que hay esa contradicción fundamental entre burguesía y proletariado, entre los propietarios de los medios de producción y quienes trabajan para ellos. Y parten de la base de que el dueño del medio de producción, el burgués, se apropia indebidamente de ese valor que genera el proletario con su esfuerzo. Ese valor que es no solamente el valor para que el propietario, para que el trabajador siga viviendo, sino que aporta un plus, el plusvalor o la plusvalía, que eso se lo queda el propietario de los medios de producción. Ese es el robo. La plusvalía es un robo. Entonces, las relaciones de producción de la sociedad capitalista con propiedad privada de los medios de producción encierran un robo, la apropiación indebida de la plusvalía por el dueño de los medios de producción en desmedro, en perjuicio del trabajador. Esta es la contradicción fundamental que se da en el plano de estas relaciones de producción. Entonces, sobre esta base, es muy difícil que pueda haber cooperación entre una empresa y sus trabajadores. Si uno parte de la base de que el otro lo está robando, podrá haber treguas en función de lo que son en cada momento las relaciones de fuerza, expresión que ustedes van a ver usada con frecuencia en los discursos de nuestros líderes sindicales. Puede haber treguas, entendimientos circunstanciales, pero la paz es muy difícil, porque en la base hay un robo. Por eso las cláusulas de paz son de tan problemática y difícil aplicación. Entonces, acá hay un inconveniente fundamental para que haya entendimientos duraderos entre las empresas y sus trabajadores. Por eso la conflictividad laboral es tan importante, y por eso esto significa, de nuestra manera de ver las cosas, un obstáculo grande para el desarrollo y el progreso. El vallismo no dice que no haya contradicciones de intereses, que no haya conflictos. Y muchas veces el vallismo de Don Pepe se puso del lado de los trabajadores y apoyó a los huelguistas. Eso está abundantemente registrado en la historia. Y Valle dice, nosotros no negamos que haya conflictos, que haya choques. Lo que decimos es que eso tiene que resolverse, como comentaba hace un rato, en función de la razón, de las ideas de justicia, a través de la ley, etc. Y el poder público, ¿no?, en determinados casos, se pone del lado de los más débiles, los apoya, como apoyó Valle muchas veces, las huelgas que se produjeron en su tiempo. Pero de entonces aquí cambiaron mucho las cosas. ¿Por qué? Porque no se olvide que cuando Valle era presidente, fue presidente 2 veces, de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915. La Revolución Rusa fue en 1917. O sea, Valle había dejado de ser presidente cuando surge la Unión Soviética, se funda la Tercera Internacional en el año 1920 y viene, digamos, la proliferación de partidos comunistas en todo el mundo en torno a los ciertos postulados, creo que eran 21 artículos de fe que tenían que suscribir los comunistas de todo el mundo, que decían que abogaban por la apropiación, por la sociedad de los medios de producción, la dictadura del proletariado, la sociedad sin clases, todo eso. Eso fue después que Valle terminó su obra de gobernante. No había nada parecido en aquellos años a lo que es el PCNT hoy. Absolutamente nada parecido ni igual. Entonces, yo creo que es una ingenuidad en la que incurrimos a veces, e incurren algunos compañeros, cuando miran al PCNT y esperan de allí la aprobación o el certificado de fe vallista. No tenemos que pedirle al PCNT que mida nuestro vallismo, porque ellos tienen otra manera de ver las cosas. Ellos son marxistas y nosotros somos vallistas, que somos liberales y republicanos, que es otra cosa. Y buscamos ir a justicia social,
pero no a través de los medios que creen adecuados quienes participan de esa otra filosofía que no es la nuestra. Pero, digamos, para quienes piensan así, naturalmente las cosas son de otra manera y tienen otro valor. Vimos que tiene otro valor la democracia y tiene otro valor o no tiene valor el Estado de Derecho. A nosotros, los liberales republicanos, nos importa, nos interesa que el poder tenga límites, que esté contenido. Y para contener el poder, para que se respeten los derechos individuales, los derechos fundamentales, sean individuales o colectivos, hay una pieza fundamental en el engranaje institucional que es el Poder Judicial. A veces se le critica desde filas de la izquierda, lo he escuchado más de una vez, dice que no representa las tendencias de la sociedad, el sentimiento mayoritario. El Poder Judicial es un poder contramayoritario. La teoría es que no refleje a la mayoría, que no repita a la mayoría, sino que en la vereda de enfrente la controle. ¿Para qué? Para defender, para proteger los derechos de las personas que pueden verse afectados por el gobierno si éste se excede en el ejercicio de sus atribuciones. Entonces, lo que para nosotros es una virtud esencial del Poder Judicial, que es ser contramayoritario, es decir, no seguir la corriente. No elegimos a los jueces, ¿por qué? Porque si los eligiéramos, si votáramos para elegir a los jueces, representarían a la mayoría y no nos defenderían a todos de las mayorías circunstanciales de los gobiernos que en cada momento hay. Esa es la clave del tema. A nosotros es muy importante que el poder actúe sujeto a límites, en todos los terrenos, en el plano político, en el plano civil y en el plano laboral también. Admitimos el derecho de huelga, vaya que sí, está consagrado en la Constitución, pero no la ocupación, que no tiene nada que ver con el derecho de huelga, que es otra cosa. Y sin embargo, el Frente Amplio y el PCNT, por supuesto, defienden a capa y espada la ocupación y la han consagrado incluso en un decreto. Bueno, porque en función de la relación de fuerzas hoy existentes, piensan que hasta ahí pueden llegar. Y si llegan hasta allí, no tienen problema en llegar. No hay límites, porque, insisto, es una visión muy instrumental de las cosas, muy pragmática. Llegan hasta donde pueden llegar. Si tienen que pasarse 2 plebiscitos por las partes, como dijo Fernández Huidobro, pues lo hacen. Lo hemos visto en el tema de la caducidad. Si tienen que habilitar la ocupación de locales industriales, lo hacen también. La relación de fuerzas se lo permite. Si tienen que dictar leyes que se les dice en el momento en que las votan que son inconstitucionales, lo hacen también, porque son mayoría. Entonces, la relación de fuerzas habilita todas estas cosas. Pasarse 2 plebiscitos por la parte, votar leyes inconstitucionales, habilitar la ocupación de los locales industriales. Mientras lo puedan hacer, lo hacen. No están traicionando sus ideas, al contrario, están siendo fieles a ellas. Lo importante es que tengamos claro de la manera en que piensan y que no se confundan con nosotros, que pensamos las cosas de otra manera. Entonces, desde este punto de vista de lo que es la visión general de la sociedad, la visión de lo que es el Estado, el poder político, el valor del Estado de Derecho, está clarísimo que somos cosas muy distintas. Tan claro es que no podría haber surgido nunca ninguna confusión acerca de lo que quiere el vallismo y de lo que es la izquierda marxista por otro lado, si no fuera porque hay alguna zona allí, digamos, de intersección. ¿Dónde está? En que el vallismo es, y ese es un rasgo identitario profundo e imborrable, una corriente política profunda y esencialmente comprometida con la idea de justicia social. Esto es importante recalcarlo, porque si nos quedamos con la idea del vallismo como fuerza republicana y liberal solamente, no entendemos la diferencia con otros sectores políticos tradicionales, con el riverismo o con el Partido Nacional, que es también republicano y liberal. Entonces, esa lectura que reduce el vallismo a la afirmación democrática, republicana y liberal, deja de lado lo que constituye su rasgo distintivo, que es un sentido profundamente solidarista de la sociedad y la idea además de que el Estado tiene que ser usado para auxiliar a los que lo necesitan. Dicho en pocas palabras y esquemáticamente, pero es así. El Estado, en la visión vallista, no es neutral frente a la situación de los desposeídos, de los más débiles, de los atrasados, de los que no tienen las ventajas que otros sí tienen. No se cruza de brazos frente a eso, dice, el Estado tiene que intervenir. Y lo hace sin timidez, lo hace resueltamente. Acá sí, si ustedes me disculpan, yo me quiero permitir
la lectura de un pedacito nada más de lo que dice don Pepe y van a ver lo que era. Dice, esto es en la polémica con Mivelli. Y dice así: lo que entendemos nosotros es que la sociedad, gran familia, no lucha de clase, la sociedad, gran familia, debe asegurar a cada uno de sus miembros los medios necesarios de subsistencia, al fuerte, al entendido y al diligente, como al débil, el ignorante y el perezoso, de tal modo que en todo momento pueda cada hombre tener la fuerza, la salud y el tiempo necesarios para darse una dirección en la vida sin que se vea forzado a someterse por la miseria. Y sigue. No me extiendo por razones de tiempo. Pero digo, si le suena parecido a la renta básica universal, a mí también. Es una visión profundamente solidarista y de avanzada. Hay que ayudar a los que lo necesitan para que estén en un terreno a partir del cual puedan desarrollar su personalidad, crecer y no verse asfixiados, sofocados, abrumados por la miseria. Y para eso Valle va a poner el Estado al servicio de estas ideas. Y acá viene la legislación social, la protección del trabajador en el plano de la familia, toda la legislación por la emancipación de la mujer, las pensiones a la vejez para apoyar a los desvalidos, en fin, toda esa obra vallista formidable de solidaridad social, para decirlo en los términos más amplios posibles. Bueno, y la izquierda, por supuesto, que quiere estas cosas. En aquel momento las criticaba porque decía que era simplemente reforma y ellos querían revolución, pero hoy por hoy, en otro momento histórico, por supuesto que están a favor de esto. Dicen, no, nosotros hemos continuado esa obra, hemos hecho muchas cosas, hemos mejorado la legislación social, las 8 horas del peón rural, la legislación a favor de las domésticas, todas esas cosas que responden a la inspiración del vallismo originario. Y es cierto que han hecho esta obra, que tuvo el voto de los partidos tradicionales, por el 90%, el 99% de todas estas cosas fueron apoyadas por los partidos tradicionales en el Parlamento. Pero digo, lo que hizo posible todo esto fue esa gran bonanza económica que vivió no solamente el Uruguay, Latinoamérica entera, desde principios de este siglo XXI hasta hace unos pocos años. En el marco de esa bonanza fue posible todo este impulso que llevó al Estado a gastar muchísimo, las consecuencias las estamos viendo hoy, pero que introdujo también reformas justicieras y bienvenidas en esos planos que señalaba recién, por ejemplo, y seguramente hay otros. Entonces, este es el punto de intersección entre las políticas de izquierda, esta izquierda marxista que tenemos, y las políticas del vallismo, la preocupación por los más débiles, el afán de tomar partido en esa pelea y ayudar a los que lo necesitan. Y es ahí donde plantean ellos la cosa. Entonces digo, ahí tenemos coincidencias, pero hay que ver que lo que hace posible este momento de expansión del gasto y de expansión de políticas sociales, etcétera, ha sido la extraordinaria bonanza económica que ya se cortó y entonces la secuencia es este déficit del 5% que hoy tenemos. El desafío es cómo establecer políticas de solidaridad, políticas sociales, apoyo a los más débiles, etcétera, en el marco de restricciones económicas con las que tenemos que seguir manejándonos y ver cómo le damos sostenibilidad a la reforma, cómo podemos hacer algo que no termine en un déficit monumental que obligue a un ajuste en algún momento, sino que podamos darle a eso permanencia, estabilidad, de manera que el progreso sea sostenido, sea regular, sea creciente. Esa es la tarea que tenemos que enfrentar nosotros y es por eso que actualmente nuestro programa, el programa de Ciudadanos, que es la base del programa común del partido, tiene propuestas de profundo contenido social, como son todas las que están en el capítulo de educación, que ha sido nuestro buque insignia en toda esta campaña, y que están pensados para los sectores más débiles, para instalar los famosos 136 liceos en zonas de contexto crítico, pero que pretende apoyarse en una revisión a fondo del sistema económico para devolverle la solidez que necesita y que hoy no está teniendo. Y todo el capítulo nuestro sobre macroeconomía y las reformas en el plano fiscal, en la reforma de las empresas públicas, etcétera, procura sanear esa estructura para que las reformas sociales tengan un sustento económico que asegure su sostenibilidad, su permanencia en el tiempo. Es ahí donde está planteada la discusión de coyuntura hoy. Nos dicen, ustedes quieren terminar con las leyes sociales, quieren dar marcha atrás en lo que el Frente avanzó. No es cierto, en absoluto.
Lean nuestro programa. Ahora, claro, si nos dicen algunos, a ustedes no les creemos, entonces la discusión ya no es posible. Pues la discusión democrática parte de la base de que los ciudadanos se respetan y si uno dice algo, el otro dice, bueno, esta es tu idea, yo te presento la mía y a partir de ahí discutimos, pero la descalificación del adversario diciéndole a vos no te creo hace imposible el diálogo. Esa es la vieja idea de que el otro es un enemigo, que no es la nuestra, por cierto. Pero digo, ahí está nuestro programa que dice cómo queremos sanear la economía, cómo queremos apoyar a los más débiles, cómo queremos ir al centro de la cuestión, que es en definitiva la educación. Porque para nosotros el gran progreso no es el que resulta de darle a los que no tienen una cantidad de dinero en las ventanillas del Mides. El gran progreso es el que resulta de educar a los ignorantes, de hacer de cada ciudadano un ser consciente y libre, como decía don Pepe. Hay una frase fantástica que es: la felicidad pública solo florece y se perpetúa donde cada ciudadano es un ser consciente y libre. Para ser consciente y libre hay que ser ilustrado. Y eso es lo que tenemos que buscar en este país, la educación como base de todos los progresos y de todas las reformas. Y en eso nuestro programa es fantástico y encarezco su lectura. Y digo, yo tengo la impresión de que en estos tiempos, y por todo lo que podemos ver, la gran cuestión está en esto. Las fuerzas resuelta e inequívocamente democráticas y republicanas, como el Partido Colorado, como el vallismo, son capaces de impulsar las reformas sociales justicieras y de darles además sostenibilidad, que no sean, digamos, una cuestión coyuntural, efímera, al amparo de situaciones económicas excepcionalmente ventajosas y que desaparezcan después. Si podemos hacer política de reforma social justa y duradera como las que hizo el primer vallismo, o estamos condenados a hacer esas concesiones populistas gastando siempre por encima de lo que crece la economía, generando agujeros fiscales así de grandes que después obligan al ajuste. Yo entiendo que no, que el primer camino es el transitable, es el que debemos recorrer. Y tengamos claro que en función de cómo lo recorramos nosotros y de lo hábiles que seamos, y de lo perseverantes que seamos y de lo tenaces que seamos en recorrer ese camino, haciendo reformas de justicia al servicio de los más débiles, de los desposeídos, que tengan sostenibilidad, que sean duraderas, que se apoyen en una economía firme. En función de eso es que nos van a juzgar. A mí no me importa que la cúpula del PCNT diga que no somos progresistas, porque ellos piensan de otra manera que nosotros. Ellos son marxistas, su idea del progreso no es la nuestra. Ellos, como decía recién Carolina, van a abrazarse con Maduro. Ese aplauso no lo queremos. Pero queremos sí que el hombre común, el uruguayo común, hombre o mujer, ese que integra esa famosa histórica clase media uruguaya, que no tiene grandes títulos rimbombantes ni grandes medios económicos, que se gana la vida laburando, que tiene su familia, los hijos chicos, que ese uruguayo común, que somos todos nosotros, sienta que un gobierno vallista lo va a defender a él. Y que no va a haber nada más importante que la defensa de él y la familia. Que un gobierno vallista se va a preocupar por él, por sus hijos, por su trabajo, por las tarifas que tiene que pagar, por todo lo que hace a la vida cotidiana de la sociedad uruguaya. Todo lo que hagamos tiene que servir para eso, para esa reconciliación entre el gobierno y la gente, para que la gente sepa que el gobierno está de su lado, no con promesas fáciles, no con concesiones demagógicas que después no hay cómo pagar ni financiar, sino con propuestas serias, responsables, con una obra de gobierno sólida, como la de don Pepe a principios de siglo, que diga, estamos construyendo cada vez una sociedad más próspera y más justa. Estamos haciendo de verdad de este Uruguay un pequeño país modelo. De eso se trata. Yo creo que de todo esto yo les agradezco mucho, me extendí demasiado. Pero digo, de estas cosas yo creo que tendríamos que hablar en los cursos de formación en la Casa del Partido y no hablar en charla de 40 minutos. Tenemos que hablar durante meses o durante años, profundizar las raíces ideológicas del vallismo y del Partido Colorado, su confrontación con las ideas marxistas e ir a fondo en todo esto. Y me parece que tenemos una gran tarea por hacer. Yo he pretendido simplemente esbozar algunas características generales que a mí me parece que son claras para que en esta contienda de campaña electoral en la que estamos metidos tengamos la certeza de que estamos en nuestro lugar
y de que estas banderas ballistas de libertad y de justicia son las nuestras, que no se las debemos a nadie y que nadie tiene derecho a usurparlas. No nos vamos a embarcar en polémicas menores con actores menores de la política nacional. Vamos a trabajar por nuestros candidatos, por Talvi, por Robert Silva, vamos a trabajar con nuestro programa y vamos a someternos serenamente al juicio de la ciudadanía, que es lo que en definitiva nos interesa. Muchas gracias.